Bienvenido al canal de YouTube de Climbing Zone. En el vídeo de hoy vamos a tratar un aspecto diferente al que solemos hacer en los vídeos del canal, y es que vamos a hablar sobre entrenamiento, sobre todo pensado para aquellos que estáis empezando en esto de escalar y que queréis pues algún consejo para empezar de la mejor manera posible. Para este vídeo hemos contado con Carlos Álvarez, entrenador profesional, licenciado en INEF, escalador fortísimo, por otro lado, tiene hasta 8B más encadenado en bloque, y que es la persona que creo que es la más indicada para que nos dé esta serie de pautas, con la que hemos mantenido una charla bastante interesante y que os dejo a continuación. Al final del vídeo os la resumo en 8 claves que debéis seguir si queréis entrenar y queréis progresar de la mejor manera. Adelante. Pues empezamos, si quieres, te presento o te presentas. Preséntate, porque... Si quieres, vete preguntándome, que igual sale más fluido. Vale. Pues básicamente el motivo del vídeo era preguntarte a ti, que tienes cierta base, o no, por no decir toda la base científica, algunas pautas, o yo había pensado los 10 consejos que puedes dar a alguien un poquito que está empezando, porque a mí me pasa lo siguiente, y es que vas a una sala y ves gente que está luchando con los 6As entrenando suspensiones con lastre y, joder, se me ponen los pelos un poco de punta. Entonces, a toda esta gente que está empezando un poco y que quiere pues progresar y que sabe que entrenar es lo que necesita y tal, ¿qué consejos le puede dar un profesional como tú para que, bueno, pues para que pueda progresar adecuadamente, que evite lesiones y que tenga un avance razonable? Vale, a ver, es una cuestión bastante general, pero, por ejemplo, el ejemplo que me has puesto, pues está claro que es un error. Hay ejercicios que se ponen de moda, se imponen modas y entonces pues se la ven hacer a la gente que escala más y lo copian. Evidentemente eso es un error. O sea, una persona que lleva poco tiempo escalando, que hace un grado como el que dices, de 6A o así, pues en el 99,9% de los casos va a tener un margen de mejora técnica súper alto. Entonces, el tiempo que está haciendo suspensiones no está entrenando, digamos, todos esos factores de eficiencia técnica. Y luego, por otro lado, llevar muy poco tiempo escalando y hacer un ejercicio, digamos, tan analítico y de fuerza o de resistencia anaeróbica, como suelen ser las suspensiones, conlleva riesgo de patología, porque al final no le ha dado tiempo al tejido conjuntivo a adaptarse a cargas tan altas para todo el sistema musculotendinoso. Y eso, como no se han producido esas adaptaciones, no ha dado tiempo a que se produzcan esas adaptaciones en tendones y poleas, el músculo se adapta más rápido, ese tejido conjuntivo no aguanta esas cargas que el músculo es capaz de generar y hay mucho más riesgo de patología. Entonces, pues eso, tanto por el lado de las patologías no tiene sentido, y luego por el lado de que el tiempo que estás entrenando eso no estás entrenando otras cualidades que pueden ser más útiles para ti en ese momento. Claro. O sea, realmente alguien que está en este nivel y que está empezando a escalar y que quiere progresar, pero no sabe cómo, yo siempre he dicho lo mismo. Yo creo que es lo que estás diciendo tú ahora, ¿no? Que el mejor entrenamiento que hay es escalar. Sí, o sea, en términos generales sí. Lo que pasa es que, claro, luego hay matices, ¿no? Por ejemplo, pues si te metes a escalar mucho desplome o coges muchas regletas, pues también se está corriendo cierto riesgo. Pero sí, al final van a coger más bagaje técnico escalando que haciendo ejercicios tan analíticos como las suspensiones. Quizás haya otros ejercicios analíticos que sí que sea conveniente trabajar, pues quizás las dominadas puede tener más sentido, o ejercicios de fortalecimiento del core y del tronco. Pero es verdad que luego también hay que baremar entre el tiempo que se tiene, y no es lo mismo una persona que puede entrenar
6 días a la semana, 3 horas, que una persona que tiene 2 días para entrenar 1 hora y media, ¿no? Pues Claro. uno va a poder incluir muchos más ejercicios y el otro, al tener poco tiempo, pues va a tener, lo suyo sería que incluyesen los más útiles, ¿no? Los que con menos tiempo de entrenamiento más vayan a mejorar su rendimiento. Y en estos casos suelen ser más, pues eso, ejercicios de naturaleza técnica. Mm. Ya que hablas de ejercicios específicos, quizá, ¿hay algún ejercicio que para gente que está empezando sepas que le va a ayudar a mejorar especialmente? Dominadas, ya has dicho uno. ¿Hay algún otro ejercicio que puedas recomendar para gente que está empezando? A ver, yo cuando me hacen estas preguntas, a veces siento que puedo decepcionar porque digo mucho depende, pero es que es la realidad, o sea, no hay una regla mágica, dependerá del caso. O sea, por ejemplo, te pongo el ejemplo de las dominadas porque en las chicas ocurre más, no siempre, pero bueno, es algo que se ve, un fenómeno que se ve más sobredimensionado en las mujeres, suelen tener poca fuerza de tracción. Entonces, si empiezan a escalar y, y no son capaces de hacer una dominada con el 70% de su peso, o sea, con menos de su peso, pues es verdad que tiene una limitación importante. Entonces, podría ser conveniente empezar a trabajar esa cualidad de fuerza de tracción. Entonces, es un ejercicio que tiene menos riesgo de patologías que las suspensiones. Entonces, pues bueno, puedes ganar por esos dos lados. Pero ya te digo, o sea, tampoco es una regla general aplicable a todo el mundo. O sea, es que al Ah, final cada sujeto es diferente. Es, es que, claro, del ejemplo que te he puesto, a un chaval que tenga, por ejemplo, 18 años, delgado, con fuerza relativa, mm, cambiaría un poco, cambiaría un poco la cosa, ¿no? Al final es adaptarse en la medida de lo posible, un poco a cada sujeto, ¿no? Entender cuáles son los factores de rendimiento de escalada y en función de las características del sujeto, pues adaptarse más a lo que más convenga según cada situación. ujú. Esto también depende del tipo de escalada que hagamos, ¿no? Entiendo, Carlos. No es lo También. mismo escalar desplome, escalar placa, vías largas, bloque. Va a depender también Claro, de claro, esto. justo por eso, que es que al final hay demasiadas variables en juego como para establecer una regla general. O sea, es lo que tú has dicho. O sea, por un lado, lo que estaba diciendo yo, las características del sujeto, pero luego, por otro lado, los objetivos del sujeto, que no es lo mismo un chaval pues que se le vea ya que tiene una motivación por hacer builds difíciles, que un chaval que lo que le gusta es algo más como tirando hacia el alpinismo, de escalada de varios largos, pues el objetivo de hacer cumbres, no tiene nada que ver, ¿no? Al final. Entonces, por eso, que al final son demasiadas variables las que están influyendo y las que hay que valorar como para establecer una regla general. Ujú. Dependiendo también de cada persona, que al final es lo que estás tú diciendo, entiendo que además a nivel un poquito profesional, a nivel de entrenamiento, siempre se recomienda, yo siempre he oído que lo más importante es hacer una evaluación inicial para conocer esas condiciones de partida y a partir de ahí, pues que un profesional como tú, un entrenador, sí que pueda dar unos consejos ya específicos, ¿no? Porque es verdad que la norma general no sirve y en la mayoría de los casos va a acabar en lesión o en una progresión frustrante porque no acabas de avanzar. Entonces, ¿hay algunas cosas que podamos hacer para hacer una evaluación inicial, conocer nuestro punto de salida y a partir de ahí poder consultarte a ti, poder consultarle a alguien profesional que nos pueda asesorar? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, esto que me preguntas es un poco Clean Lab, que es lo que he sacado los vídeos y es un laboratorio, digamos, creado para testar esos factores de rendimiento que intervienen en la escalada. Eh, entonces, es analizar a cada sujeto con la mayor precisión posible para, para ver qué conviene entrenar y cómo. Uh-huh. No sé si tu pregunta era más referida a cómo lo puede hacer una persona más por su cuenta desde su casa, eh, lo cual evidentemente sería más difícil, pero ya no más difícil por instrumentos y demás, sino porque
Realmente una persona principiante no suele tener conocimientos sobre los factores de rendimiento de escalada. Entonces, ¿cómo va a interpretar los resultados, ¿no? O sea, sí, no no, yo creo me refería que... a si tú puedes facilitar o puedes comentar alguna pauta en el que alguien que no tiene experiencia escalando, que está empezando, pero sí pueda darse cuenta y decir, oye, mira, pues me falta fuerza de tracción en dedos, o es verdad que es que yo de dedos para mi nivel voy bien, pero soy incapaz de hacer una dominada al 70% de mi peso, o tengo una limitación que es articular, soy un tronco absoluto y no soy incapaz de subir una rodilla. Bueno, ¿hay algún ejercicio o alguna tabla de estas que nos hacen en el colegio en educación física que nos dé un baremo de decir, mira, tú tienes un hándicap que es la flexibilidad o tienes un hándicap que es la fuerza? ¿Hay algo de esto que se pueda plantear? Se podría plantear. Yo creo que no hay nada publicado así en esa línea. Yo te diría que de pautas generales, eso, hasta llevar al menos 2 años escalando, no empezar el entrenamiento específico de fuerza de agarre, ¿vale? O sea, las suspensiones, no empezarlas. Empezar por un agarre más en extensión, si se empieza a trabajar las suspensiones, en extensión o en romo, ¿vale? Porque va a producir menos estrés mecánico sobre las poleas que podrían estar todavía no muy adaptadas. Respecto a líneas generales de entrenamiento, los principiantes suelen pecar mucho, o sea, es lo que te digo, no siempre es así, pero en general lo que yo veo mucho es que pecan de tener un nivel alto en rocódromo y esperar un nivel similar en roca, y eso no suele ocurrir y puede llevar un poco a la frustración. Entonces, escalar en todo tipo de estilos diferentes lo máximo. O sea, cuanta más variedad, mejor, porque al final se van a adquirir aprendizajes que van a hacer una base más amplia. Me comentabas algo también de la flexibilidad, me parece. Sí. La flexibilidad puede ser buena entrenarla. Lo que pasa es que hay mucha controversia con su utilidad, y si entrenarlo antes, después de la sesión. Y hasta a nivel de la literatura científica hay bastante controversia con eso. Entrenar la flexibilidad como medio para recuperar o como medio para prevenir lesiones, yo no he visto que haya ninguna evidencia, ¿vale? Entonces, en ese sentido no, pero sí que es importante la flexibilidad para rendir mejor, ¿vale? En escalada, o sea, en el deporte en concreto de escalada, la flexibilidad de tronco y la flexibilidad de tren inferior va a influir en el rendimiento porque nos va a ayudar a adquirir posturas más eficientes técnicamente. Entonces, como rutina, llevar una sesión de estiramientos de diferentes tipos, estáticos, PNF, después de la sesión puede ser útil, sobre todo eso, de tronco y de tren inferior. Pero bueno, también es un poco lo que te decía antes, ¿no? Si tenemos 1 hora y media, ¿hasta qué punto conviene gastar media hora en estirar? ¿Vale? O sea, yo te digo lo que puede ser bueno, lo que puede ser malo, pero luego también hay que tener en cuenta el tiempo del que disponen los deportistas. Claro, sí, sobre todo quizá en principiantes el estiramiento sea dedicado a potenciar la flexibilidad, me refiero, quizá menos importante, ¿no? Tiene tanta mejora en otros aspectos que quizá en este área, si tienes poquito tiempo, sea menos interesante, a lo mejor. Claro. A eso me Sí. refería un poco. Por eso, al final, si hay poco tiempo, lo más importante es escalar en mucha variedad distinta, no abusar de las regletas al principio, no abusar de los desplomes, coger muchos romos para que tu cuerpo adquiera la capacidad de tomar posturas más eficientes técnicamente. En ese sentido, los romos penalizan más esas malas posturas, por lo tanto, va a estimular más ese aprendizaje. Y eso es lo más importante. Pero bueno, es lo que te digo, ¿eh? Eso no quiere decir que no haya que trabajar nada el Sí, sí, físico. sí. O sea, Al final estamos priorizando, ¿eh? Cuando tenemos poco tiempo, yo soy de los que tiene poquito tiempo y es verdad que se te va el tiempo entre calentar un pero tú no eres poquito, principiante. bueno, cada vez más.
Cada vez más, sí, sí. Y me cuesta, ¿eh? Joder, tienes una horita y media y estirar, calentar, lo reduces al mínimo posible y hacer fuerza todo lo que puedas. Ese es el entrenamiento básico. Sí, sí. Entonces, bueno, está bien saber, ¿eh? Yo hace poquito tenía un problema de que se me agarrotaban mucho los antebrazos. En cuanto hacía un poquito de fuerza en una regleta, sobre todo, yo solo sé coger regletas. Eh, y en el fisio me decía, nada, tienes que estirar y tal, y desapareció el problema. Entonces, es verdad que estirar dentro del objetivo que tiene cada uno y del estado en el que está cada uno y de dónde parte, pues yo creo que es también importante, sí, sí. Está guay. Sí, sí. Entonces, ¿algún consejo más que puedas dar con relación al entrenamiento, básicamente, o prevención de lesiones, que sobre todo cuando estás empezando, yo lo he sufrido también mucho, el hecho de empezar a entrenar de forma razonable? ¿Qué pautas debemos seguir en cuanto a descansos, en cuanto a tipos de trabajo, me refiero a cargas, todo este tipo de cosas, cuando eres principiante? ¿Cómo lo ves? A ver, por ejemplo, la fuerza de una misma, el entrenamiento de fuerza de un mismo grupo muscular no se debe entrenar 2 días seguidos. O sea, hay que dejar un día entre medias de descanso. Aparte de que además el entrenarlo 2 días seguidos no va a mejorar las adaptaciones, ¿vale? Y va a conllevar ese riesgo de lesión. Respecto a la prevención de lesiones, las lesiones más recurrentes en escalada son las patologías de polea y los desgarros del umbilical y vínculos interflexores, ¿vale? Que es una lesión como de la palma de la mano y que a veces se va al antebrazo y es derivada del agarre en extensión. Con el primer caso que te he puesto, el de las poleas, la lesión de poleas se produce por la tensión que genera el tendón sobre las poleas, que es mayor en arqueo. Pero también se produce de esa manera sumado a cuando hay un pico de fuerza que produce una fase excéntrica o cuasi excéntrica, producida por un pico de fuerza alto. Entonces, te pongo un ejemplo, sería arquear y hacer una dominada rápida con un ciclo de estiramiento-acortamiento que produce un pico de fuerza muy alto y podría desencadenar en esa fase excéntrica. Al producirse esa fase excéntrica, el tendón roza más, se produce más rozamiento entre el tendón y las poleas por la orientación de las fibras de las poleas, ¿vale? Que rozan más en sentido excéntrico que en sentido concéntrico. Eso se llama el mecanismo de compresión del tendón y se está viendo que es el principal mecanismo de patología, ¿no? O lo que más influye en que se produzca esa patología. Ahora bien, para gente principiante, hay gente que le sale el arqueo solo, hay gente que no le sale, puede que por un mecanismo reflejo o porque tiene más fuerza en extensión y no le sale automático el arquear. Entonces, como lo que te estaba contando de que la fase excéntrica es lo que puede desencadenar en rotura, también la fase excéntrica se previene teniendo fuerza en arqueo. Entonces, lo ideal sería para principiantes no, como te decía antes, pero a lo mejor para gente que ya lleva ciertos años escalando, trabajar el arqueo, pero en condiciones muy, muy controladas y a intensidades lejanas del fallo muscular. Así adquiriríamos fuerza en arqueo y podríamos prevenir esa posible fase excéntrica. Para principiantes, eso es un poco lo que te decía antes. Usar más el agarre en extensión, usar más romos, canto grande, pinzas anchas. Lo que pasa es que, claro, esto es la teoría. Luego, al final, es muy difícil llevarlo tan a rajatabla, sobre todo en escaladores principiantes. Pero bueno, es que también que los técnicos de los rocódromos se vayan sabiendo estas cosas y estén un poco atentos dentro de lo que cabe,
para no abusar pues eso, de lo que pueden ser mecanismos de patología de la mano. Sí, sí. Y sobre todo no correr, ¿no? Yo creo que cuando empiezas tienes muchas ganas de progresar, mucha motivación y tienes ese concepto de que cuanto más entrenas mejor y yo creo que eso hay que romperlo también un poquito, ¿no? No Sí, sé. eso hay que romperlo también. Sobre todo de cara a entrenar el físico. A ver, es que aquí también es complicado porque aquí hay que baremar entre la motivación y las ganas que tiene un sujeto de un logro y el riesgo que está dispuesto a correr. O sea, evidentemente un principiante, si es cada 6 días a la semana, va a mejorar más. O sea, es que es como, en definitiva, se va a producir más aprendizaje. Es como estudiar 6 días o estudiar 2. Pues vas a llegar mejor al examen si estudias 6 que si estudias 2. ¿Qué ocurre? Claro, que si entrenas 6, el riesgo que estás corriendo porque no te dé tiempo a recuperar y por todo el estrés que le estás metiendo a los tejidos de golpe, de caer en una lesión es mucho mayor. Pero claro, dile tú a un chaval de 19 años o de 16 que acaba de conocer este deporte, que está flipadísimo, que 2 días a la semana, pues Ya. es difícil, ¿no? Es difícil, pero sí, a ver, está claro que el querer correr y darle mucha caña desde el principio, pues puede provocar mucho más fácilmente el caer en lesiones. Sí. Eso está claro. A Sobre ver, en todo ese porque, sentido, claro, si tiene la supervisión de un profesional, que al menos, aunque entrene 6 días, le diga, mira, pues los lunes vas a entrenar esta cualidad, los martes estas, los miércoles estas, que le ponga tipos de bloque que pueden ser menos lesivos. Pues eso, que le organice todos los entrenamientos, las diferentes sesiones que no produzcan malas concurrencias entre sí. Pues evidentemente, aunque entrene 6 días, va a disminuir mucho el riesgo de caer en lesión. Si ese chaval va por su cuenta y entrena 6 días a la semana y los 6 días hace bloque, claro, va a ser muy fácil que caiga o sí. incluso que se sobreentrene. Sí, sí. Un poquito a lo que decías tú antes, ¿no? Los periodos de descanso. Yo, por lo que vas viendo un poquito por ahí, yo creo que mucha parte del entrenamiento hay gente que la tiene ya más o menos asimilada y entiende cuál es la importancia y tal, pero hay un concepto que yo creo que la gente no acaba de entender, tú me digas si es así o no, que es el descanso. Yo creo que la gente entiende que entrenar es bueno, pero no sé si entienden que descansar también es bueno y tanto como entrenar. Y al final cuando te pones fuerte es cuando descansas, porque es cuando estás asimilando los estímulos que han alterado tu homeostasis durante el entrenamiento. O sea, digamos que si somos un poco estrictos, cuando te pones fuerte no es cuando entrenas, sino cuando descansas, porque es cuando puedes asimilar todos esos estímulos. Claro. Eh, pero es eso, es un poco como siempre, o sea, baremar entre el tiempo y la motivación del sujeto. Entonces, eso, depende de muchas cosas. Depende de Hay que muchas cosas. Pero equilibrar. sí, sí, así el descanso, claro, es muy importante de cara a no caer en el sobreentrenamiento y de cara a no caer en lesión. Claro. Sí, sí. Antes comentabas todo la parte del proyecto que estás lanzando ahora. Yo creo que también puede ser interesante para principiantes que conozcan ciertos conceptos, aunque es bastante técnico, entiendo. Entonces, cuéntame un poquito de qué va este proyecto nuevo y a quién está enfocado y qué uso le podemos dar. Vale, esto es un laboratorio como los que puede tener cualquier club de fútbol o los que hay en las facultades de ciencias del deporte, pero digamos orientado al estudio y al análisis específico de los factores de rendimiento en escalada, ¿no? Entonces, al final es medir parámetros fisiológicos y biomecánicos que intervienen en el rendimiento en escalada. Esto se lleva haciendo en
esto se hace en todos los deportes. O sea, tú, por ejemplo, puedes ir a hacerte un análisis biomecánico de la carrera, si eres atleta, o un análisis biomecánico del pedaleo, si eres ciclista, o del salto, en los deportes que interviene la capacidad de propulsión del tren inferior. Entonces, bueno, era la evolución lógica de la escalada, ¿no? Que se empezasen a medir todos estos parámetros. Al final, tradicionalmente se lleva, digamos, valorando las cosas cualitativamente, y eso en la mayoría de los casos lleva error, ¿no? Entonces se establecen dogmas, un poco como lo que hablábamos antes, de cómo hay que entrenar, o que pueden ser erróneos, ¿no? Un poco, Ya. que antes me olvidé comentarte lo que creo que me preguntabas también por ahí, la cultura esta del romper motor, ¿no? Y entrenaste a romper motor, ¿no? Eso es un error también, ¿no? O sea, al final es que no vas a mejorar más porque entrenes con esa filosofía y estás corriendo más riesgos. Claro. Pero bueno, el laboratorio es un poco eso. Un laboratorio orientado a hacer una serie de test para medir parámetros biomecánicos y fisiológicos que intervienen en el rendimiento. Y a partir de ahí, tener un perfil más claro de cómo es el deportista para enfocar el entrenamiento de manera más precisa. Sería un punto de partida, entiendo, que es lo que hablábamos un poquito antes, sobre hacer un test inicial para conocer condiciones y dónde estamos a la hora de entrenar, y a partir de ahí plantear un entrenamiento. ¿Es esto un poquito? Es esto. Claro, es tener más datos del sujeto en cuestión, lo que se hace con esta batería, para luego que él se lleve, digamos, todo ese informe y toda esa información pueda planificarse el entrenamiento de manera más precisa, o para que se lo pase a otro entrenador, o para trabajar yo con él. Pero al final es eso, es tener información y luego llevar un seguimiento, ¿no? O sea, tú entrenas a un sujeto, pero no puedes valorar solo cualitativamente sus mejoras. O sea, tú tienes que valorar, pues, hasta qué punto ha mejorado sus habilidades técnicas, hasta qué punto ha mejorado su flexibilidad o su fuerza de agarre, ¿vale? Y todo eso tiene que tender a poderse hacer de manera cuantitativa, no cualitativa, es lo que decía, al valorar cualitativamente en base a criterios subjetivos, que es como se ha hecho y se seguirá haciendo, es normal, al final también hay limitaciones, pero o sea, eso lleva más error, evidentemente. Claro, sí, sí. Entonces, cualquier escalador puede participar un poco de esa batería, ¿no? De hecho, quizá Totalmente, de forma inicial para escaladores que están comenzando sea más recomendable incluso, ¿no? Porque quizá vas a tener oportunidad de conocerte mejor y ver por dónde puedes empezar a trabajar. Justo, o sea, al final yo considero que lo más valioso de un entrenamiento es tener este tipo de informes, porque al final tienes mucha información sobre cuáles son tus puntos débiles, cuáles son tus puntos fuertes, en qué puedes mejorar más, en qué puedes mejorar menos. Y al final esta información es muy valiosa. O sea, solo tener esa información vale más que un entrenamiento, yo qué sé, un entrenamiento cualquiera, ¿no? Que al final no sabes realmente qué estás haciendo, para qué y por qué, ¿no? Claro. Es lo que estoy diciendo un poco en los últimos vídeos que van del Campus Board, ¿no? Se lleva haciendo Campus Board toda la vida, pero realmente no sabemos con cada ejercicio de Campus Board qué estamos estimulando, hasta qué punto estamos estimulando la potencia mecánica, hasta qué punto estamos estimulando la fuerza explosiva, el RFD, hasta qué punto estamos estimulando la fuerza de agarre. Entonces, hay una tendencia, hay una inercia de hacer esos ejercicios desde que lo sacó Wolfram Gulich, el campus, pero realmente es el que nos conviene. ¿Cómo lo sabemos? Si no sabemos si estamos trabajando la potencia, si estamos... ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro. ¿No? Sí, sí, Entonces, sí. todo eso se quiere saber, se tiene que saber. Y si un sujeto vemos que su objetivo es hacer, pues por poner un ejemplo, un lance de 2 metros, y vemos que tiene baja la potencia de tracción, pues tenemos que trabajar la potencia de tracción. Y si no tenemos estos test que sepamos cuál es su potencia de tracción
y no sabemos qué ejercicios estimulan más la potencia de tracción, ¿cómo vamos a ser específicos en el entrenamiento que le mandamos, ¿no? Y vamos a garantizar que tenga transferencia. Claro, qué guay. ¿Dónde podemos...? Entiendo que la forma de hacer este test es ponernos en contacto contigo, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, a través del correo electrónico que está puesto en los vídeos o en mi Instagram Vale, también bueno, está puesto. yo lo dejaré aquí abajo en los comentarios después, en la descripción del vídeo que vamos a subir a YouTube. Y si alguien está interesado, que se pueda poner en contacto contigo. A mí me parece súper interesante, la verdad. ¿Para hacer el test habría que desplazarse? Entiendo que sí, ¿no? ¿Al laboratorio? Es en Madrid. Claro, porque al final, bueno, era una de las pegas, ¿no? De hacer el laboratorio, que no era, la mayoría del material no se puede mover. Y bueno, es una limitación para la gente, ¿no? Pero bueno, es que al Sí, final hay que no hacerlo había así. otra. Qué guay. Pues me parece súper chulo porque, bueno, todos los que hemos entrenado alguna vez es verdad que hay veces que tienes la sensación de que estás dando palos de ciego y bueno, tener ciertas cosas claras y sólidas que nos permitan mejorar de forma razonable y segura, sobre todo, me parece que es un punto muy, muy a favor. Y es verdad que muchos entrenamientos que circulan por ahí, yo no digo que no estén bien, pero es verdad que sin un análisis numérico es difícil progresar. Yo siempre he oído que el atletismo empezó a mejorar en el momento en que se puso en marcha un cronómetro, ¿no? Si no se mide, no se mejora. Y cuando no hay un número que te diga si estás mejorando en la expectativa que tenías y demás, pues es difícil seguir entrenando y mantener la motivación y saber por dónde progresar. Pero bueno, es que es normal, ¿eh? O sea, al final todos andamos un pelín perdidos. O sea, la escalada es un deporte muy joven. Por suerte cada vez hay más literatura científica, va progresando. Es un deporte muy joven, es un deporte mucho, mucho, mucho más complejo en cuanto a factores de rendimiento que el atletismo, porque el atletismo es un deporte cíclico, la escalada es un deporte con un abanico de variables súper amplio que intervienen en el rendimiento. Entonces, eso lo hace bastante más complejo. Y luego, bueno, lo que decías de los entrenamientos que circulan por ahí y tal, es lo que te empezaba diciendo al principio. O sea, es que esto no hay una regla general. Un entrenamiento que para mí es útil, para ti puede ser el peor de los entrenamientos y viceversa. O sea, es que hay que analizar a los deportistas y analizar sus objetivos. Y en base a todos esos ingredientes decir, pues a esta persona le conviene hacer un entrenamiento con estas pautas. Entonces, claro, lo de una regla general de entrenamiento, una metodología general, o sea, es que eso es un error, o sea, esto Es complejo. tiene que ir cambiando, tiene que ir cambiando. Sí, qué guay. Pues nada, Carlos, yo, oye, te agradezco que tengas este rato para charlar. Yo la verdad es que estaría hablando toda la mañana, porque me parece súper Yo interesante. también. Yo me Sí. enrollo con esto y hasta mañana. Pero nada, muchas gracias, José. Nada, Sí, me alegro que te pueda servir de algo. Y nada, y gracias sí, a ti por contar conmigo. seguramente te daré más la lata, ¿eh? No te despistes. Perfecto, perfecto. Y así no pasamos tanto tiempo sin vernos. A ver si es verdad. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Hablaremos. Muchas gracias, José. Hasta Chao. luego. Hasta luego. Personalmente me ha parecido una charla súper interesante. Como os decía al principio del vídeo, vamos a tratar de resumiros todo lo que hemos ido hablando en 8 consejos o 8 recomendaciones que nosotros hemos extraído de esta charla y que os ofrecemos a continuación. El primero de ellos, escala cuanto más mejor. Ampliarás tu base técnica y te va a permitir progresar seguramente más rápido incluso que el entrenamiento físico. Así que escala más. El segundo punto que queremos destacarte es respetar los tiempos de descanso. Al final un entrenamiento tiene series, tiene repeticiones, tiene sus tiempos de reposo entre unas y otras y debes adaptar el entrenamiento al tiempo del que dispones. Así que piensa muy bien cuánto tiempo tienes, organiza tu entrenamiento para que te dé tiempo en esa sesión a respetar escrupulosamente todos los tiempos de descanso y de reposo y será la mejor manera de progresar de forma segura. Tercero, conoce tus cualidades y piensa el tipo de escalada que sueles hacer habitualmente.
Eso te va a hacer descubrir cuáles son los aspectos que debes trabajar y enfocar el entrenamiento a mejorar esas cualidades. Cuarto punto, un mismo entrenamiento no sirve para dos personas diferentes. Cada uno tenemos aptitudes diferentes, un entrenamiento está pensado para desarrollar ciertas cualidades o trabajar algunos aspectos que pueden servir para uno, pero no para otro. Así que ten cuidado con las rutinas que te puede pasar algún amigo porque pueden no servirte. Quinto punto, escala cuanto más variado, mejor. Escala en placa, escala en desplome, escala muros verticales, sobre regletas, sobre romo, sobre volúmenes. Trata de ampliar tu base técnica y eso te hará mejorar más rápidamente. Sexto, escala menos sobre desplome y trabaja más muros verticales y placas. Te va a hacer mejorar mucho más la técnica y además evitarás lesiones y entrenarás de forma más segura. Séptimo consejo, huye de las presas súper exigentes, generalmente regletas. Es verdad que cuando cogemos una regleta nos da la sensación de que estamos fuertes, es una presa que nos exige bastante y precisamente por esto, para escaladores principiantes, quizás sea mejor entrenar sobre romos, sobre pinzas y cantos un poquito menos agresivos, que también nos va a evitar lesionarnos y seguir entrenando y escalando de forma también, como os decía antes, más segura. Y 8 y último punto que os vamos a resumir es respeta los tiempos de descanso. Como dice Carlos en la charla, el entrenamiento se asimila durante el descanso, no durante el entrenamiento, así que no muchas veces por entrenar más vamos a rendir mejor. Ten en cuenta esto a la hora de planificar tus entrenamientos. Como veis, son 8 consejos sencillos, 8 consejos generales, pero que os van a servir seguramente de ayuda para tener una cierta base sobre la que después plantear vuestros entrenamientos y que os ayuden a mejorar, sobre todo a todos aquellos que estáis ahora empezando y tenéis un poquito menos de experiencia. Si tenéis alguna duda sobre estas cosas que hemos tratado en el vídeo, lo podéis hacer como siempre aquí abajo en los comentarios. Y si os ha gustado la charla y queréis ampliar más cosas, suscribiros al canal porque sobre este tema tenemos más cosas que contaros.